Esta tarde le damos la bienvenida a Mariana García Torres. Mariana es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago. Mariana es colombiana y tiene una maestría en psicología. Ha trabajado y dirigido investigaciones en la educación de padres por más de 5 años y ha desarrollado un programa para padres de preadolescentes con autismo, el cual se evaluó en Bogotá, Colombia. Bienvenida, Mariana. Gracias, Elene, y gracias a los padres que están el día de hoy. Hoy vamos a hacer la continuación de la charla que empezamos hace 8 días. No sé si todos estuvieron hace 8 días, así que pues voy a hacer un súper resumen de lo que vimos la semana pasada, como para darle un contexto. Hoy la charla está enfocada un poquito en la parte un poquito más práctica, es decir, vamos a hablar sobre específicas, estrategias específicas que van de la mano con lo que hablamos la semana pasada. Como esta charla está grabada y la semana pasada, entonces siempre pueden volver a repasar lo que se vio la semana pasada, como para que si hay dudas frente a que no entienden de dónde salieron algunas cosas, pues seguramente están en la charla de la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción nuevamente al tema, como mencioné. Vamos a hablar sobre el ABA o la terapia del comportamiento o- y sus principios. Es decir, no vamos a entrar en detalles súper técnicos, pero la idea del programa que, con el que está basada esta charla es entrenar a los padres, ¿verdad? Entonces, más allá de dar información, el propósito de lo que nosotros hacemos es entrenarlos a ustedes para que ustedes puedan entender un poco cómo se usa esto y cómo lo pueden usar en situaciones en casa. Evidentemente, hay gente que se especializa en el ABA y pues hacen terapias, pero hay cosas que como padres ustedes pueden aprender, cosas básicas y realmente pueden marcar una diferencia en la vida de sus hijos eh, con pequeñitas cosas. Entonces, pues lo que espero para el día de hoy es que ustedes se vayan con algo de lo que aprendieron, algo que puedan aplicar en su vida con sus hijos y sus hijas. Bueno, hacerlo lo más sencillo posible para que sí, sea aplicable para ustedes. Y vamos a revisar los escenarios de la hoja de trabajo de la que hablamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablamos de 4 escenarios. Entonces hoy vamos a retomar un poco esos escenarios, pero ya vamos a hablar con estrategias específicas. Entonces, resumiendo, vamos a primero ver los principios del ABA, cómo funciona, cómo puede servir y más o menos los vamos a aplicar a estos escenarios. Y también vamos a hablar de otras estrategias que no necesariamente están basadas en el ABA, pero también han demostrado que sirven en el apoyo a sus hijos con discapacidad, cualquiera que sea la discapacidad que tengan sus hijos y el nivel de apoyo que requieran. Entonces, bueno, esto ya lo dije, entonces simplemente vamos a trabajar en unas estrategias específicas. Y el primer tema que vamos a tratar hoy es los comportamientos difíciles. ¿Por qué hablamos de los comportamientos difíciles? Porque el ABA es la terapia del comportamiento. Entonces, vamos a de pronto repasar un poquito qué son los comportamientos difíciles y cuál es su propósito. Em, entonces, como dice aquí, los comportamientos difíciles son comunicación. Entonces, muchas discapacidades, muchas personas con discapacidad, eh, tal vez su forma de comunicación no es la verbal, pero un comportamiento está diciendo algo. Lo que pasa es que a veces lo vemos como el comportamiento como tal, pero no vemos más allá de lo que está pasando. Y nosotros, los seres humanos, con el comportamiento hablamos, no necesariamente solamente usando la voz o las palabras, ¿verdad? Entonces, hay que entender los comportamientos como una forma de comunicación, no necesariamente como algo que es incómodo o algo que eh, simplemente pasa porque sí. Todos los comportamientos tienen un significado. Entonces, la base de esto es tratar de entender por qué pasan, qué lo genera, cómo lo podemos modificar y cómo podemos apoyar a nuestros hijos. Muchas veces
pero también un poco la parte cultural la sociedad nos lleva un poco a creer que a unas personas con discapacidad lo que queremos es cambiarlos a ellos, pero no necesariamente es la mejor forma de verlo, ¿verdad? Simplemente podemos identificar algunos comportamientos que pueden ser peligrosos, pueden ser inapropiados, hablando del tema de la sexualidad, pero no necesariamente queremos cambiar a la persona, ¿verdad? Entonces siempre mantener esto como cómo podemos identificar esto y no necesariamente todo lo que relaciona con la discapacidad hay que cambiarla o curarla o cualquiera de esas cosas. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esta idea, ¿ok? Entonces, ¿qué se considera como un comportamiento difícil y qué tipos de comportamientos son comunes en los niños con discapacidad? Entonces, mu- hay varias, digamos, áreas en las que el comportamiento puede caer. Entonces, por ejemplo, el comportamiento difícil, o sea, depende del contexto o la situación en que se ocurra, pues se puede definir. Entonces, por ejemplo, los comportamientos que son aceptables mientras se juega afuera, eh, como correr, gritar o botar pelotas, pues está bien, puede que no sean aceptados dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, cuando un comportamiento ocurre consistentemente en lugares donde no es considerado aceptable o apropiado, ahí es cuando lo llamamos difícil. Entonces, también un comportamiento que atente contra la persona u otras personas o seres, animales, no sé, plantas, también, o objetos, puede ser un comportamiento difícil, ¿verdad? Porque no es parte de la comunicación como tal, sino está lastimando a algo, alguien o a sí mismo. Entonces, la agresión es un comportamiento difícil y se puede ver en pegar, morder, patear, empujar, escupir, em, golpear, etcétera. Autolastimarse, esto lo vemos muy seguido en algunas discapacidades y es ya sea o sea, lastimarse con el propio cuerpo o golpear una pared o golpearse con el piso, em, así sucesivamente. Entonces, esto es algo que es difícil, ¿verdad? Porque está generando un peligro para sí mismo. Escaparse, para las personas con autismo pasa bastante seguido, lo cual es escaparse, que es un comportamiento altamente peligroso, pero también pasa en otras discapacidades, pero digamos que los estudios muestran que pasa bastante seguido con el autismo. Picar o comer sustancias o objetos que no son considerados comida, a veces comer la pared, por ejemplo, comer, no sé, el pasto o el césped, no sé cómo le dicen ustedes, pero em, o objetos que pueden ser peligrosos para la salud, ¿verdad? Destruir propiedad, como les dije, no solamente agredir a personas, también a objetos o cosas, moler los dientes o problemas con el alimento. Entonces, sabemos también que algunas discapacidades tienen sensibilidad alta frente a texturas, olores, sabores, sonidos, ¿verdad? Porque la comida sí que es una actividad que involucra todos los sentidos, entonces si hay alguna sensibilidad relacionada, entonces esto puede ser un comportamiento difícil en el sentido que si solo se come un tipo de comida, pues puede afectar otras cosas como la digestión o no tener los nutrientes suficientes, entonces esto también se considera un comportamiento difícil. ¿Qué otros comportamientos difíciles existen? Por ejemplo, ser poco flexible con las rutinas o los cambios de actividad, eh, retraimiento social extremo, ¿verdad? Porque hay una cosa es ser introvertido y que no le guste a uno socializar, pero otra cosa es cuando ya eh, está afectando un poco la persona por esa falta de habilidades sociales para poder socializar. No obedecer, creo que, y aquí el no obedecer, como les decía la semana pasada, puede que también tenga mucho que ver con la edad en la que están sus hijos. Si están en esta etapa de preadolescencia o adolescencia, puede ser un comportamiento bastante común el no obedecer, el retar, el hacerlo a propósito y no necesariamente por la discapacidad. También, como les decía la semana pasada, hay una línea muy delgada entre qué tiene que ver con la discapacidad y qué tiene que ver con ser un adolescente que es un adolescente difícil. Ser compulsivo también puede ser un comportamiento difícil,
Em, y también pues pueden estar relacionados con la sexualidad. Entonces, trayéndolo a nuestro tema de la sexualidad, estos comportamientos son los que consideramos o de los que hablamos como inapropiados, como el tocarse en público, tocar a otras personas, em, andar desnudo por la casa o cuando hay visita, de este tipo de cosas donde no hay esa línea muy clara en lo que es apropiado y no apropiado socialmente, ¿verdad? Entonces, también es importante entender en dónde están pasando estos comportamientos, porque muchas veces solo pasan en la casa, solo pasan en la escuela, solo pasan en el parque. Entonces, entender un poco el contexto en el que está pasando el comportamiento también es fundamental para entender qué nos quiere decir el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, ¿por qué los comportamientos difíciles son comunes? Entonces, hay muchas razones por las cuales pueden ser difíciles. Entonces, cuando hablamos un poco, cuando lo relacionamos con la discapacidad, em, entonces un comportamiento puede ser difícil, puede suceder porque la persona tiene una dificultad para percibir eh, los sentimientos o las necesidades de otras personas y no entienden lo que ellos hacen puede afectar a otra persona. Entonces, es como una falta de reciprocidad, como de empatía puede pasar, entonces no es que necesariamente ellos tengan la intención de, simplemente hay una falla en la percepción de la relación como tal con la otra persona, como que no hay esa conexión. Em, También puede pasar un comportamiento difícil porque no entienden lo que usted les está pidiendo. Entonces, si alguna vez les ha pasado que le dan una instrucción a su hijo o a su hija y es un poco compleja y pasa un berrinche, tal vez la instrucción era muy difícil de entender, entonces a veces, y como digo, la discapacidad es muy diversa y las formas como ellos entienden es casi que personal, o sea, es muy difícil generalizar, pero un comportamiento difícil puede ser porque ustedes no se están comunicando bien con ellos. Y recordemos que la comunicación con ellos no necesariamente tiene que ser como yo percibo la comunicación, sino como ellos la entienden. O sea, nosotros adaptarnos a su forma y no imponer nuestra forma a ellos, porque ahí estaríamos fallando un poco. Em, Otras razones por las cuales estos comportamientos suceden es porque hay algún retraso en la comunicación, algunos comportamientos son muy rígidos, como hablamos de las rutinas, entonces si yo cambio la forma de hacer esto abruptamente para mi hijo o para mi hija, puede generar un comportamiento difícil. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta sus formas de abordar las cosas, no necesariamente cambiarlas abruptamente, pero ayudarlos a entender eh, si necesitamos cambiar de actividad, si pasa esto o inesperado. Em, entonces, hay un tema con la adolescencia y la preadolescencia y es que muchos comportamientos que sus hijos o sus hijas presentaban cuando eran niños, no sé, gritar, morderse, seguramente con el tiempo lo pudieron mejorar, pero cuando llegan a la edad de la adolescencia, se devuelven. Es muy común y eso se llama una regresión. Entonces, lo que pasa es con las regresiones es que, digamos, cuando sus hijos son chiquitos y entienden que cuando están ansiosos, gritar es una forma de solucionar el problema, y ustedes lo trabajan, pero cuando empiezan a experimentar todos esos cambios que hablamos en la semana pasada, físicos, sociales, emocionales, no tienen una herramienta, entonces, ¿qué hacen? Vuelven a lo que ellos conocían como, ah, ¿verdad que gritar me ayuda? ¿Verdad que morder me ayuda a solucionar toda esta incomodidad que tengo en mi cuerpo y no sé qué es lo que está pasando? Entonces, es muy común y lo vemos muy común que muchos padres llegan frustrados y dicen, ah, pero yo trabajé tantos años y mi hijo otra vez se está mordiendo, otra vez se está golpeando la cabeza. Entonces, lo que pasa es que es eso lo que pasa, que sus hijos no tienen la herramienta para lidiar con lo que está sucediendo en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su lo que sea y se devuelven a buscar algo que era para ellos una herramienta para lidiar con eso. En la semana pasada hablamos un poco del tocarse a sí mismo o la masturbación como una de esas formas o comportamiento para lidiar con otras emociones, otras cosas que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, pero regresar a otras formas también pueden volver a incrementar en la adolescencia.
Falta de habilidades de comunicación o habilidades sociales también pueden generar un comportamiento difícil. Entonces, como les decía, en la interacción con personas, no tener esa habilidad de aproximarme a un amigo y decirle que si quiere comer un helado conmigo genera frustración y la frustración se representa en algún comportamiento, gritar, correr, em, aislarse, sentarse en una esquina, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser. Y pues aquí la pregunta es, después de analizar un poco esto, pues ¿por qué cree usted que el comportamiento de su hijo es a veces difícil? Entonces, teniendo en cuenta un poquito lo que hablamos, siempre, o sea, en el programa lo que hacemos es hablamos de un poco y hacemos una reflexión, hablamos un poco. Entonces, pues ahí los invito, no sé si nosotros, y me olvidé mencionar, enviamos una hoja de trabajo para el día de hoy, pero no se preocupen que si no la tienen, pueden sacar un papel y un lápiz y simplemente escribirlo. O también la enviaremos después de esta charla para que ustedes lo completen y hagan el ejercicio completo, pues que, porque evidentemente por el tiempo no podemos parar media hora a hacer el ejercicio, pero ténganlo en mente lo que vamos hablando y de pronto traten de pensar en momentos en los que ustedes dijeron como, mi hijo hizo esto, de pronto puede ser alguna de estas opciones y yo no lo había pensado, que pasa muy seguido, ¿ok? Entonces, en resumen, las razones por las que un comportamiento difícil puede suceder es para obtener algo o para evitar algo, ¿verdad? Entonces, para obtener la atención, entonces un berrinche cuando quieren llamar su atención o la atención de alguien puede funcionar perfecto. Entonces, si yo grito, 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 grito y mi mamá voltea, obtuve lo que quería. Claro, la mamá en un momento de desesperación puede girar y darle la atención, pero eso es lo que el niño o la niña querían. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dándole la atención. Entonces, ¿qué buscaba con el berrinche? Su atención. Quieren hacer algo en especial, una actividad, buscar un objeto, ir a donde alguien. eh, entonces, es otra forma de el comportamiento difícil de expresar que quieren algo, obtener algo, ya sea una actividad, objeto. Eh, Sensorialmente, como hablamos, hay muchas discapacidades que tienen alta sensibilidad o muy baja sensibilidad. Entonces, algo que involucre cualquiera de los cinco sentidos puede ser una razón por la cual pueden tener un comportamiento difícil. Comerse la pared, por ejemplo. Tal vez la textura de la pared, el olor, el sabor, no sabemos. Puede ser una razón por la cual comerse una pared, pues puede ser, y lo digo porque pasa, o sea, porque hemos visto casos de comerse la pared, de comerse, eh, no sé, la comida del perrito o casos así, y mejores o peores, pero puede ser cualquier cosa, oler algo, siempre hacer así, bueno, pueden ser muchas cosas. Entonces, eso es obtener algo, necesito algo para sentirme bien, entonces hago este comportamiento o evitar es la otra opción por la cual. Entonces, si le ponen actividades en la escuela, actividades muy difíciles y llegan a frustrarse, lo que quieren es el comportamiento, lo que quiere decir es como no quiero hacer esto, me voy, pero pues a su manera, ¿verdad? No tienen la habilidad de decir, esto no me parece fácil o estoy teniendo problemas para hacer esta tarea. Muchas veces no hay esa ellos no tienen las herramientas para comunicar eso de esta forma, como lo estamos hablando, sino a través de un comportamiento. Si no quieren interactuar, muchas veces en reuniones familiares, reuniones de amigos, hay comportamientos difíciles y tal vez lo que el hijo o la hija está comunicando es no quiero estar acá, no me siento bien. O quitar la atención, a veces si todos, o sea, si tal vez le están dando mucha atención y la persona no quiere pasar un poco desapercibida, puede ser. O irse a lugares, por ejemplo, con mucha gente también pueden generar ansiedad y como se sienten agobiados, entonces quieren huir de esa. Entonces, como no lo puedo comunicar con palabras, entonces, ¿qué hago? Pues voto un comportamiento difícil. Entonces, prácticamente esas son las razones por las cuales pueden pasar. Y en cualquier persona, en realidad, o sea, este del comportamiento no necesariamente es solo la discapacidad, nosotros también lo hacemos. Cuando yo estoy en algún lugar y no quiero estar, pues hago mala cara. No estoy diciendo nada, pero mi mala cara es un acto en el que estoy diciendo, no, pues no quiero estar acá, qué aburrido, ¿verdad? Pero obviamente cuando lo llevamos a la discapacidad, pues pueden ser mucho más extremos estos comportamientos. Pero el comportamiento es algo que todos los seres humanos hacemos todos los días, entonces es saberlo entender y verlo diferente.
Entonces, ¿qué podemos hacer con estos comportamientos? Entonces, bueno, uno es llevar al terapista dependiendo la dificultad o no, como qué tan grave es el comportamiento, ¿verdad? Em, y lo que hace un terapista del comportamiento es analizar no solo el comportamiento, sino alrededor de la persona, qué está pasando en el ambiente de la persona con quien se está relacionando. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que el comportamiento difícil, cuando uno lo mira como en una forma un poco más completa, pues nosotros podemos cambiar algunas cosas, la forma como otras personas reaccionan, podemos cambiar el entorno, la motivación que hay alrededor y las consecuencias de un comportamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que acabo de decir en esta imagen tal vez es un poco más fácil. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en el comportamiento, como les decía, por ejemplo, el tema de la masturbación. Tomemos el tema de la masturbación, que es uno de los más comunes en la sexualidad, perdón, en la adolescencia y en la etapa de la que tal vez estamos tratando de cubrir. Entonces, a veces, como les decía, uno se enfoca tanto en el comportamiento porque es tan difícil de manejar, de abordar, de aceptar, digamos, como por todo lo que hablamos la semana pasada. Y muchos de esos comportamientos pueden ser relacionados con la personalidad. Tal vez una persona extremadamente ansiosa puede llegar como les dije, a usar este comportamiento como una forma de desahogar o de sacar la ansiedad, la ira, la frustración. eh, Puede estar relacionado con relaciones personales, tal vez algo está generando esa ansiedad o alguien, entonces con quién se está juntando o qué está pasando, o puede ser, no estoy diciendo que la masturbación siempre pase por esto, pero digo, estoy usando el ejemplo, pero puede ser cualquier otro comportamiento. Relaciones personales pueden generar comportamientos difíciles también, o el ambiente de la casa es cómo es el ambiente de la casa, cómo es el ambiente de la escuela, cómo es el ambiente de la recreación de mi hijo. ¿Qué está pasando en toda esta área que me está llevando a tener estos comportamientos constantemente? Ahora, recuerden que un comportamiento difícil puede ser una vez, dos veces, pero cuando ya es constante, ahí ya es cuando hay que intervenir y ponerle como mucho cuidado, porque a veces puede ser del momento y pues reacciona, pero cuando ya se vuelve esto constante, ahí es cuando tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está pasando alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo encontrar la razón. Esto no es una receta que no falla, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de verlo, no necesariamente es fácil, no necesariamente ustedes van a decir como, ah, bueno, entonces ya ahora sí entiendo perfectamente. No, es más fácil decirlo que hacerlo y entenderlo, pero les vamos a dar unos tips, digamos, para que de pronto si ustedes están enfrentando esto en casa, pues traten de analizarlo al menos, ¿verdad? Entonces, un comportamiento, el paso número uno es observar qué hay antes del comportamiento, o sea, qué provoca el comportamiento. Si usted ve que cuando se sientan a comer siempre hay un comportamiento difícil, ¿qué es cuando se sientan a comer o pasa en otras ocasiones? ¿Qué pasa antes? ¿Qué lo detona? Algo provoca el comportamiento, que aquí se llama un trigger, ¿verdad? Entonces, enfocarse en hay que ser muy consciente de la situación y tal vez tener esa mente de decir como, ok, un momento, vamos a mirar qué acaba de suceder, qué generaría este comportamiento. Entonces, le dio una tarea. Eh, Cuando se tiene que sentar en la mesa, no sé, un equipo de fútbol mete un gol, puede ser, puede generarle mucha ansiedad, o el ruido le puede generar como eh, algo, le quitaron algo que le gusta o le piden que haga algo como apagar el computador, como apagar el televisor. ¿Será eso lo que está generando el comportamiento difícil? Un ejemplo real en Colombia cuando estábamos haciendo el programa, em, el hijo de una de las madres, cuando se sentaban a comer, em, se, se alborotaba, o sea, se armaba un berrinche y le pegaba a ella. Em, y lo que analizamos es que ella le servía, lo que ella le servía no era exactamente lo que él quería comer. Entonces, cuando
trabajamos un poco el ofrecer diferentes opciones de comida. No estoy diciendo que les tienen que servir un menú o un restaurante, pero tal vez solo darles la opción si quiere, no sé, es un ejemplo, un pan o una fruta. El solo hecho de dejarlos escoger, ahí redujo un poco el comportamiento. ¿Y qué era lo que estaba detonando eso? Pues que no quería comer lo que le estaban sirviendo, porque siempre le servía lo mismo. Entonces, era constante, era agresivo, pero el entender que, o sea, tal vez no hacer la asociación que era que lo que yo estaba comiendo es lo que no me gusta, eso era lo que él quería decir, él no era verbal. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de lo que se puede, o sea, que estaba detonando y era la comida, el tipo de comida que estaba recibiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el paso número uno. El paso número dos es cuando ya, o sea, mirar cuál es la consecuencia del comportamiento. Entonces, ¿qué pasó después? Em, ¿Se le dio algo o le quitó algo a su hijo? Un refresco, lo regañó por hacer algo, después de hacer algo, le dio atención, le quitó atención, le dio una tarea, le quitó un artículo, le dio... Entonces, el paso número dos es analizar el comportamiento o mirar el comportamiento y decir, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué hice yo después de? Em, entonces, ese es el paso número dos. Entonces, vamos a verlo un poquito más aquí como en una secuencia. Entonces, esta es la base del comportamiento. Y se trata de lo que pasa antes del comportamiento y lo que pasa después. Y esto es supremamente importante porque la- las terapias o toda la psicología del comportamiento se enfocan en este cuadrito. En pocas palabras, ¿verdad? Es mucho más complejo que esto, pero, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí es alguien tiene hambre o el niño tiene hambre, ¿verdad? Y su forma de decir tengo hambre es a través de un comportamiento que a muchos nos pasa, ¿verdad? Cuando tenemos hambre nos ponemos de mal genio. Pero en este caso, el niño arma un berrinche y yo le doy de comer. Entonces yo ya sé como, cuando se pone de mal genio y me arma berrinche es porque tiene hambre. Pero lo que estamos haciendo en realidad es reforzando el comportamiento. Entonces él sabe que si arma el berrinche, obtiene la comida. Y muchas veces como padres está, o sea, está bien. Es decir, es común, tal vez no está del todo bien porque estamos reforzando un comportamiento negativo, pero es común que, verdad, esta es la señal de que tiene hambre. Y pues ya están ustedes acostumbrados al comportamiento difícil, pero en realidad hay formas que se le pueden enseñar al niño o a la niña que no tiene que hacer el berrinche. Puede decir algo, mostrar algo, hacer una señal, escribir, bueno, mostrar una fotico eh, para decir exactamente lo mismo sin necesidad de entrar en un comportamiento difícil. Y hacer un berrinche puede que sea un comportamiento, pues, pero cuando empieza a ser agresivo, cuando empieza a entrar en todas estas cosas que hablamos, pues ya no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, a veces inconscientemente nosotros decimos, ay, sí, toma algo de comer para que ya pase. Por ejemplo, darle el celular o una tableta o algo para cuando están en la mesa o cuando están aburridos. Entonces empezamos a ver estos comportamientos y entonces uno dice como, ay, sí, bueno, toma este celular y juega mientras tanto. Estamos reforzando el comportamiento difícil sin querer queriendo, en un afán de calmarlo, en un afán de que estamos en público y no quiero que, o sea, y es inconsciente, pero tal vez este comportamiento se puede trabajar devolviéndonos un poco y enseñar, o sea, interviniendo en ese comportamiento. ¿Cómo estoy comunicándome? Entonces, en vez de hacer un berrinche, vamos a hacer esta otra forma, ¿verdad? Más o menos en pocas palabras, así es que trabajamos los comportamientos. Entonces, eh, en la hojita de trabajo del día de hoy hay estas preguntas y es un poco más mirando a su caso en particular y es hacer la tarea. ¿Qué hace el niño o la niña que es inapropiado? Entonces, usted lo puede hacer en su casa, puede llenar este papelito cuando se acuerde que está teniendo un comportamiento difícil, dice, ay, bueno, voy a mirar a ver eh, qué hace el niño que es inapropiado, qué tan frecuente es el comportamiento el problema que está, es decir, el comportamiento difícil que presenta. Hay patrones consistentes de reforzamiento. ¿Esto qué significa? Cada vez que me hace berrinche le doy comida.
Eso es un patrón de reforzar. Reforzar es decir como aprobar, y cuando yo apruebo ese comportamiento a través de darle una comida, le estoy diciendo inconscientemente, está muy bien que hagas ese comportamiento, vas a obtener tu premio, ¿verdad? Entonces, eso es reforzar el comportamiento. Y si lo hace constantemente, identificar qué provoca el comportamiento difícil. Entonces, tal vez, claro, tiene hambre, seguramente usted lo puede notar porque cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que comió, qué tanto él pica o come galguerías. Esto es muy personal, ¿verdad? Porque seguramente algunos tenemos un horario específico para comer, otras personas comen a lo que ven, es decir, pero solo ustedes saben eso. Yo puedo decir cualquier cosa, pero solamente ustedes saben, y justamente por eso se trata de hacer este ejercicio, porque solo ustedes pueden identificar sus rutinas, eh, conocen a sus hijos. Yo realmente no puedo decir nada frente, ustedes son los expertos en sus hijos y ustedes saben más o menos al día de hoy por qué hace esto y cada cuánto lo hace y cuando tiene hambre actúa así, pero podemos trabajar en eso. La cadena recurrente, el ABC es lo que hablamos, antecedente, el B es del behavior, pero es el comportamiento y la consecuencia y las posibilidades para intervenir. Muy importante. Y yo sé que hoy les voy a dar mucha información, pero es que solamente se puede así con una charla tan corta. Pero lo que sí les invito es a analizar lo que hablamos, en analizar cómo definimos un comportamiento difícil, analizar lo que rodea el comportamiento, y tratar de hacerse estas preguntas. Yo sé que requiere tiempo, yo sé que requiere de ustedes tener la paciencia para sentarse, pero ustedes son los maestros número uno de sus hijos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer que muchos de esos comportamientos cambien en casa, con pequeñas acciones, con analizar, con mirar, con estar pendiente, con este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, las posibilidades para intervenir la vamos a hablar en un segundo. Entonces, en la hoja de trabajo, que aquí no sé por qué me sale azul, pero bueno, ay, entonces hay 4 pasos, ¿verdad? En el que, y en la hoja de trabajo hay este cuadrito en blanco que ustedes pueden llenar para llenar, digamos, estos 4 pasos. Entonces, justamente trata de abordar lo que acabamos de hablar. Piense por qué su hijo se comportó así. Escoja un comportamiento y piense qué pudo haber pasado, cuál fue la razón de este comportamiento, ¿verdad? Entonces, identificar el comportamiento, es decir, el berrinche, identificar qué comportamiento. Usted le puede mostrar un comportamiento apropiado en este caso. Entonces, aquí ya estamos haciendo una intervención. Usted dice, ah, ok, tal vez cuando tiene hambre, usted le dice, tú haces el berrinche, le muestra a usted la forma correcta de hacerlo y le da un premio positivo y ya les voy a mostrar un ejemplo de lo que esto significaría. Es un ejercicio no tan sencillo, se ve sencillo, pero no es tan sencillo, pero estoy segura que, porque lo he visto en muchas familias, que cuando realmente nos ponemos a hacer la tarea juiciosos o la tarea dedicados, em, empiezan a verse como unos patrones em, que pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar un poco de eso en un segundito. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Como les dije en los círculos, hay factores biológicos que pueden causar el comportamiento, como el hambre, enfermedad, sueño, algún medicamento. Social, como me junto con alguna persona que no me gusta o que me pone ansioso, o la ausencia o la presencia de esto, de esas personas, o si hay algo en el ambiente, en el entorno, la hora, cambio la organización de mi casa, hay ruido, la hora del día, la dificultad con la que... Entonces, el comportamiento difícil puede venir de muchas cosas y no necesariamente es una, pueden ser varias. Entonces, o sea, esta tarea es de paciencia, de analizar, de mirar a su hijo, de entender si esto es frecuente, qué hay alrededor de mi hijo. Como les decía la semana pasada, analizar si está ansioso por alguna cosa en particular, si está hablando con alguna persona nueva en particular,
o dejó de hablar con alguna persona, no sé, o sea, puede ser. Un caso que teníamos en Colombia también, por ejemplo, era que la mamá y el hijo se tuvieron que ir a otra ciudad y el papá se quedó trabajando en otra ciudad. Y el muchacho entró en una ansiedad altísima porque no podía ver a su papá y lo que hacía era llamarlo muchas veces al día, incluso cuando el papá estaba trabajando y ya le habían explicado pues que él no, él estaba trabajando y que no podía contestar todas las llamadas, pero él solamente quería, prácticamente esa era su forma de decir que extrañaba mucho a su papá. Entonces, lo que, por ejemplo, ahí eh, es un factor social, ¿verdad? Y un poco esa ansiedad que le regeneraba no tener a su papá alrededor. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí es equilibrar la ansiedad con otras actividades y poner como una agenda que le ayude a él a saber a qué horas puede llamar al papá, en la mañana y en la noche. Y eso ayuda mucho, dar una organización, reajustar el comportamiento. Y no necesariamente era un comportamiento peligroso, pero era muy constante que le generaba a él muchísima ansiedad y al papá pues también era difícil porque recibía muchas llamadas al día y pues era su hijo y él decía, pero cómo le digo que no a mi hijo? Pero estoy trabajando. Entonces, ese tipo de cosas se pueden solucionar ahí en casa, analizando, mirando y tratando algunas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de, por ejemplo, de comportamientos difíciles. Entonces, por ejemplo, vemos aquí un cuadrito donde dice la hora del día para ubicar en qué, a qué hora fue el lugar en la casa de la abuela. Entonces, el niño quería jugar con la tableta eh, y se le dijo que era la hora de ducharse. Entonces, él quería algo, pero le tocaba hacer una tarea, que era ducharse. ¿Y que hizo? Gritar. Y la abuela le da la tableta y le deja jugar. ¿Y qué hace? No se baña. Entonces, ¿qué quería evitar? La ducha, ¿qué quería seguir jugando? ¿Y cómo expresó eso? Gritando. Entonces, la abuela, como les digo, en su afán de, ok, tranquilo, cálmate, toma tu tableta, sigue jugando y entonces está reforzando, le está diciendo, ok, porque tú hiciste, porque tú hiciste este comportamiento, puedes conseguir lo que quieres, que es no bañarte y seguir jugando. Es súper inconsciente. Entonces ahí es donde a veces sin querer queriendo, simplemente reforzamos lo que no queremos, pero lo hacemos para evitarlo también nosotros como adultos o como porque no queremos lidiar con esto, no tenemos tiempo, pero como les digo, si ustedes están acá es porque quieren aprender, porque tienen esa, esas ganas de apoyar a sus hijos o a sus hijas, entonces es algo que pueden intentar en casa, es algo que pueden analizar en casa y con suerte, con las estrategias que hablemos hoy, pues podría funcionar al menos un pequeño cambio. Es que de un pequeño cambio en pequeño cambio se pueden hacer grandes cambios. Y lo hemos visto en las familias, lo hemos visto a través de estos años que trabajamos con muchas familias. Seguramente no todas funcionan exactamente igual, pero eh, cada caso es diferente. Entonces, si yo he trabajado con 80 100 familias, todas tienen un caso diferente y la combinación de diferentes estrategias funciona. Entonces, siempre la esperanza de estas charlas es que algo les quede y algo les sirva. Ahí hay otros ejemplos que pues por tiempo voy a seguir. Eh, em, entonces, esto creo que lo puse en la hojita de trabajo y es preguntas que le pueden ayudar a usted para identificar. Entonces, como vemos en la tablita anterior, ¿verdad? Es un horario especial en la que pasa el comportamiento. Alguna hora del día, es en la noche, es en la mañana, es en el mediodía, es en la hora de comer, durante ciertas actividades, eh, en la escuela, no en la escuela, en la casa, no en la casa, con algunas personas. Hay algo específico que usted puede identificar. ¿Cómo reaccionó su hijo y qué sucedió cuando presentó el comportamiento? ¿Usted cómo reaccionó? ¿Le gritó, le pegó, le felicitó, le dio un abrazo, le dio comida, le dio un dulce, le dio la tableta, le dio el celular, le dio, em, lo llevó a algún lugar, le compró un juguete? ¿Qué hice yo frente al comportamiento, verdad? Em, entonces, es cuestión de analizarlo. Entonces, vamos a hablar de,
el caso que hablamos del niño con hambre, que presenta la rabieta, entonces, em, ¿qué pasó? Bueno, pues como uno de esos factores biológicos tenía hambre, la rabieta, entonces, en vez de permitir, digamos, que pase el comportamiento, entonces en un momento cálmate, y esto es se supone que esto es un pictograma, una visual con la palabra comida. Entonces, cada vez que el niño muestre la palabra o la foto, digamos, para no hacerlo verbal, como para asumir que todos pueden hablar. Si pueden hablar, pues bueno, usar esa estrategia. Si no pueden hablar, pues mostrar una foto. Y si mostró la foto, entonces, obviamente usted le tiene que decir o le tiene que dar la instrucción y enseñarle que con la foto puede obtener la comida y le da un premio. O sea, en este caso el premio sería el helado. Entonces le doy no solo la comida, pero también le digo, muy bien, usaste la tarjeta para comunicar tú lo que querías y te premio. ¿Qué es el premio? Es un reforzamiento positivo al comportamiento que le estoy enseñando. Voy a dejar que procesen eso un segundo. ¿Cómo se trabaja esto cuando sabes que el comportamiento son motivos hormonales? Ok, motivos hormonales. Bueno, en efecto, eso es un... Ahora, habría que desglosar un poquito la pregunta. ¿Qué comportamiento se está presentando y cómo sabemos que son hormonales? Entonces, por ejemplo, sí, tendría que saber exactamente cuál es el comportamiento y cómo lo asociamos con la parte hormonal, porque si es es decir, puede ser un rango de soluciones. Puede ser un desorden hormonal, entonces se puede trabajar a través de una medicación o algo un poquito más. Si no es un desorden hormonal, sino es la naturaleza de la adolescencia, pues habría que enfocarnos en el comportamiento como tal. Y si lo genera algo hormonal, pues no hay nada que hacer. El cuerpo está cambiando, el cuerpo está generando estas hormonas y eso no lo podemos cambiar, a menos que uno le ponga medicina, pero normalmente no lo hace uno, a menos que sea un problema de tiroides o un problema ya específico, ¿me entiendes? Entonces, hay comportamientos que no, es decir, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, digamos que la estrategia del antecedente no nos funciona, pero sí podemos mirar qué está pasando y cómo estamos reaccionando a ese comportamiento. Puede ser, sí, hormonalmente, no sé, estar más irritable, masturbación, por ejemplo, ese es uno que pasa mucho, porque en efecto las hormonas y todo están dando al 200 por hora, ¿verdad? Entonces, ese, no, bueno, hormonalmente no podemos cambiar nada, el comportamiento está sucediendo, cómo estamos reaccionando y cómo estamos enseñando a mi hijo o a mi hija a trabajar ese comportamiento. Entonces, si su hijo se está masturbando en público, entonces cómo podemos hacer que él entienda que ese comportamiento se hace en privado y en su casa, ¿verdad? Porque eso es lo que podemos corregir, la parte hormonal. Difícilmente la vamos a poder cambiar. Cuando es una enfermedad, cuando están enfermitos de algo, em, todo lo que es dentro del cuerpo es interno, realmente no podemos hacer mayor cosa. Un ataque de ansiedad, por ejemplo, la ansiedad es interna. Podemos tal vez controlar lo que genere la ansiedad, pero eso ya son casos específicos, o sea, tendríamos que mirar caso por caso. Pero para responder la pregunta, si es hormonal y es un problema de salud, pues se puede manejar con medicamentos. Si es un problema, si es simplemente hormonal de la adolescencia, de los cambios pues podemos enfocarnos, no se puede hacer nada, vamos a enfocarnos en ese comportamiento y cómo podemos modificar ese comportamiento enseñándole diferentes formas de expresar lo que quieran expresar. Por eso te digo que necesitaría saber un poco más específico qué es el comportamiento y qué está pasando para poder analizarlo. Buenísimo que sepamos que es hormonal, porque ya sabemos que no es que algo lo esté detonando en el ambiente, sino que ya tenemos que trabajar en cómo está expresando mi hijo o mi hija ese lo que le esté generando, o sea, es
irritabilidad, es impulso sexual, es frustración porque estoy viendo mi cuerpo cambiar. ¿Qué es, verdad? Entonces, huelo feo, el pelo está graso, pueden ser millones de cosas. Entonces, voy a seguir por cuestión de tiempo, pero espero haya resuelto la pregunta y así mismo como las hormonas, todos estos factores biológicos son una razón y no los podemos alterar o difícilmente. Entonces, ok, entonces volviendo a nuestro cuadro de antecedente, comportamiento y consecuencia, idealmente hay estrategias para los tres momentos. Anticipar, o sea, es decir, trabajar en el antecedente, enseñar el comportamiento o el reforzamiento, que es cuando ni lo pude anticipar, ni lo pude cambiar, pero cómo estoy respondiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso más siguiente. Entonces, ¿cómo podemos, bueno, esto ya lo acabo de decir, ¿cómo podemos trabajar estos comportamientos difíciles? Cambiar los eventos, entonces, antes de una estrategia preventiva, no reactiva, enseñar nuevo comportamiento, es lo que trabajaríamos en el comportamiento como tal, y procedimiento para responder al comportamiento, o sea, ¿qué estoy haciendo después? Entonces, como les dije, el helado es un reforzador positivo, o sea, yo estoy dándole un premio porque hizo algo bueno, porque me mostró una carta en vez de llorar. Buenísimo, se comunicó de una forma diferente. O también la extinción es cuando, en pocas palabras, es ignorar. Entonces, si llora y llora y yo me quedo así mirando para el horizonte y lo ignoro, eventualmente y digo, puede tomar de un día a semanas, lo dejará de hacer y buscará otra forma. Ese comportamiento se puede hacer cuando no están involucrando actividades peligrosas, ¿verdad? Si se está lastimando a otros, obviamente ignorar no es la mejor forma. Por ejemplo, lo hablamos con la masturbación, ¿verdad? Tal vez ignorarlo no es la forma porque este comportamiento puede tener una connotación social u otra, se pueden lastimar de hacerlo tanto. Entonces, ignorar tal vez no es la mejor opción, sino abordarlo, hablarlo, enseñarlo. Pero hay cosas como cada vez que quiere salir al parque, llora, pues tú le dices, si vamos a salir al parque, puedes mostrarme esta figura o esta tarjeta. Si vas a llorar, pues llora. Pero cuando llore, no lo saque, porque justamente está reforzando el comportamiento. Entonces, ignorar es otro, pero bueno, también casos que se puede tratar caso por caso. Entonces, aquí es donde viene nuestro querido ABA, o es lo que hemos estado hablando toda la sesión. Y entonces vamos a hablar de tres grupos de estrategias, ¿ok? Y vamos a retomar em, esto, que así empezó nuestra charla hace 8 días. Aquí es donde espero que esta explicación del comportamiento más o menos tenga sentido para ustedes, más o menos les haya dado una guía de em, cómo funciona em, y cómo ustedes en casa pueden identificar y trabajar en eso. Volvemos a ponerlo en el contexto de la adolescencia y de la sexualidad y de todo esto. Entonces, hablamos del plan de acción, ¿verdad? Esto es un recorderis. Vamos a, como siempre, enfocarnos en una sola cosa, evaluar. Vamos a decidir qué le queremos enseñar. Ya sabemos que queremos hacer algo antes, algo durante o algo después, ¿verdad? Vamos a buscar recursos que voy a darles un par y evaluar si me está funcionando, no me está funcionando, tengo que cambiar, alterar, modificar mis estrategias. Entonces, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro está en nuestro escenario de hace 8 días, está en su hoja de trabajo. Y Pedro es el muchacho de 13 años que su madre encuentra y le grita que no sea sucio, se va a ir al infierno. Ya hablamos un poco de los temas, ¿se acuerdan en la hojita de trabajo que decía retos, posibles soluciones y temas para tener en cuenta? ¿Ok? Entonces, em,
Una de las cosas más importantes es, y lo hablamos la semana pasada también, es hablar, enseñarle a sus hijos las partes del cuerpo con el lenguaje apropiado, con las funciones apropiadas, para que ellos entiendan su cuerpo y qué está pasando con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, una forma muy fácil, y ese lo tenemos en nuestro manual y lo hacemos con las familias en las sesiones cuando nos reunimos, y es que sus hijos o sus hijas llenen, eh, así como ven en la figura, las partes del cuerpo. Acuérdense lo que les dije hace 8 días. La mejor forma de saber que ellos entienden es preguntando o poniéndolos a llenar o indicando figuras o, es decir, poniéndolos a ellos activamente a responder la pregunta de dónde están los senos, cuál es la mano. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos en sesión, en una hojita, en un manual de trabajo. A veces cuando trabajamos solo con los preadolescentes o a veces con la familia y el preadolescente, eh, puede que esto lo hayan enseñado a ustedes desde pequeño y está perfecto, así es como debería empezar cuando son bebés, pero mucha gente y muchas familias vemos que no lo ha hecho. Entonces, pues, como les dije hace 8 días, nunca es tarde, y entre más temprano en donde sea que esté su hijo que lo hagan, pues mejor. También hablamos de em, abordar estos temas en situaciones apropiadas, como cuando se están bañando, como cuando caminan desnudos por la sala y usted le enseña que eso no está bien y puede abordarlo desde esa situación para que no sea tan incómodo. Es importante que si tiene un hijo, le enseñe el cuerpo del hijo y de la hija y viceversa, ¿verdad? Si tiene una hija, enséñele el cuerpo opuesto, porque en la adolescencia la curiosidad es real y no, si usted no le enseña, entonces le va a dar curiosidad y probablemente ahí es donde en muchos casos pueden tocar inapropiadamente a otra persona porque les genera curiosidad como, ay, porque aquí es más grande que yo, bueno, qué sé yo, ¿no? Puede pasar por muchas formas en la cabeza de sus hijos. Entonces, este es un ejercicio. También damos estas láminas en las que está, bueno, este es el cuerpo del hombre y las etapas, como vemos abajo, no importa el nombre, sino digo mostrarles visualmente y explicarles cómo cambia el cuerpo y cómo va a ser su cuerpo. Entonces, hace 8 días me preguntaban que si el papá debería estar involucrado creo que era el tema de la menstruación con la niña, no recuerdo. Pero a lo que voy es, si el papá está presente, porque no todas las familias, en todas las familias está presente el padre, pero si hay un padre, un hombre presente de confianza, eh, y tiene un hijo, o sea, tal vez esta conversación es un poco más sencilla si la lidera el hombre, porque para las mujeres, algunas mamás es difícil, bueno, y viceversa con la mujer. Pero si los dos pueden activamente hacer parte de esta conversación para no, digamos, mostrar mucho esa división de género, pues es ideal, ¿no? Así estamos transmitiendo un mensaje un poco más completo. Pero si no hay ningún problema, enseñanza es enseñanza y se pueden hacer estos ejercicios en casa y enseñar cómo va a cambiar su cuerpo, es decir, tu cuerpo está así y se va a ver, tú estás en la etapa 2 y seguramente ya te está empezando a crecer el vello púbico, se llama el vello púbico. Entonces, si me entiende, explicar con detalle, con el vocabulario correcto, diría yo. No hay que dar, no ser tan complejo porque también los pueden confundir. Simplemente las partes del cuerpo con su nombre y las funciones. Entonces, aquí está la de la mujer, pensé que no la tenía. Entonces, la mujer igualmente, si tiene una niña en la etapa 1 que es preadolescente, tal vez la etapa 2 ya están adolescentes y bueno, mujer de ahí en adelante y explicar el crecimiento de los senos, el vello, las caderas se crecen, la menstruación que es un tema más complejo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Importantísimo enseñar las partes del cuerpo, etcétera. Paso número 1. Entonces, visuales. Visuales siempre ayudan, no importa si su hijo se comunica o no verbalmente. Si no se comunica verbalmente, pues evidentemente las visuales puede llegar a ser
una forma de comunicación primaria, pero aún así, si él se comunica verbalmente, pues también es importante que entre más ustedes le pongan a su hijo en sus sentidos, oír, ver, pues más es el aprendizaje y más refuerzan ustedes que aprendan, porque a veces tal vez a uno le hablan y uno no entiende nada, ¿verdad? Pero si uno está viendo, ya como que la cosa tiene un poquito más de sentido, como que ya entiendo, como que ya puedo visualizar qué es lo que está pasando. Entonces eso es muy importante. Primero enfocarse en el cuerpo. Ahora, frente al tema de la higiene, estas visuales del cuerpo también son muy importantes porque les enseñan, digamos, eh, con las hormonas, con todo esto que estamos hablando, cómo cambia el cuerpo. Entonces el vello, pues hay que limpiarlo, ¿verdad? Ya empiezo a segregar cosas, fluidos del cuerpo, hay que limpiarnos. Entonces el cabello se pone graso, huelo las axilas, me va a crecer vello y puedo oler a feo. Entonces, todo esto es, y también recordemos que esos cambios físicos también se reflejan un poco en la autoestima y en la parte social, psicológica, que también hace parte, ¿no? Entonces es como un conjunto de cosas que hay que considerar y enseñarle a sus hijos a través de todas estas herramientas. Esto que estamos viendo se llama una historia social. Una historia social, y en su hojita de trabajo, yo se las pongo, es escribir como en primera persona lo que su hijo, lo que usted le quiere enseñar a su hijo. Entonces, esta historia social es sobre la erección. Entonces, hace 8 días hablamos de la erección como un movimiento involuntario, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entonces, enseñarle a su hijo que está creciendo y, como ven, es en primera persona. Mi cuerpo se hace más alto y más grande, ya hemos hablado del cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos incorporar el vocabulario adecuado. Entonces mi pene y mis testículos también están creciendo. Entonces aquí lo ponemos en un contexto y la erección, entonces le enseñamos que lo que le está pasando o lo que le pasa a veces se llama una erección. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago cuando me pasa esto? Entonces, como dice aquí, a veces tengo erecciones cuando no quiero. Esto quiere decir que es involuntario. Y me siento tranquilamente hasta que me pase o pido ir al baño, si está en la escuela, pero identificar la función, el comportamiento es que está haciendo su hijo al respecto cuando sucede esto. Por ejemplo, esto un poco relacionado con las hormonas, pero es que no se puede controlar esto. A veces en la adolescencia pasa porque ven una niña y la niña genera esa reacción en los niños. No, no digo que siempre pase, pero digamos, es un ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando esto pasa? Entonces, pues simplemente no tocarse, no rascarse, no involucrar nada que pueda ser inapropiado, ¿verdad? Sino de pronto ponerse la maleta, ponerse el saco, pero ayudarle a ellos a identificar esto. Esta visual puede ayudar mucho. Si ellos pueden leerla mucho mejor, si no, usted se la puede leer. Y pues ahí abajo dice las elecciones son una parte normal de crecer, todos los hombres tienen hasta, si su hijo está en esta etapa, si su hijo está presentando alguna de estas cosas, pues se los puedo compartir. Ahora, esta herramienta es muy poderosa. También tengo una con la menstruación para las personas que tengan hijas y estén pre-menstruación o en el proceso, me pueden dejar saber y yo lo puedo enviar. Em, Tengo una historia social sobre la masturbación también. Si les parece que es un poco complejo ustedes también liderar la conversación, pues también hay una historia social que lo que hace es llevar a su hijo a través de los pasos de la masturbación y qué hacer y cómo manejarla. Porque recuerden, esto, por ejemplo, es un acto involuntario. La masturbación es un acto voluntario, es activamente yo hago algo, ¿verdad? Esta no tanto. Ok. Entonces, esa es la historia social. En su hojita de trabajo hay un ejercicio, les explica qué es la historia social y hay un ejemplo muy sencillo y hay un espacio para que ustedes creen una. Y pues los invito a que lo intenten. Por ejemplo, a nosotros, un ejemplo claro que tengo, no relacionado con la masturbación, pero es
sobreponerse a una inyección y un comportamiento que al niño le generaba mucha ansiedad y hacía muchos berrinches para ir. La mamá escribió una historia social y le explicaba, vamos a ir al consultorio, el doctor me va a revisar, el doctor me va a... y muestra la jeringa, ponía una foto de la jeringa y decía, él me va a poner esto en mi brazo, me va a doler un poquito, pero lo que él me va a poner me va a ayudar a prevenir cuando me siento mal. Eso ayudó mucho como a suavizar el acto, o no, no el acto, perdón, suavizar un poco la visita al doctor a través de anticipar. Esto es una estrategia preventiva, como las que vimos, preventiva al comportamiento. Entonces yo estoy anticipando a mi hijo a lo que va a pasar y ya está relativamente preparado. Obviamente uno no los puede preparar para absolutamente todo lo que pasa en la vida, pero ustedes sí pueden identificar qué les está costando hacer a sus hijos y usar, intentarla usar, si le cuesta ir a una fiesta, si le cuesta ir al doctor, si le cuesta ir a la escuela, no sé, intentarlo. Es algo que pueden intentar en algún momento. Ahora, frente al tema de la masturbación y los comportamientos en público y en privado, esta es otra visual, no es una historia social, es un ejercicio de ayudar a su hijo a entender qué es público y qué es privado. A veces, algunas veces nosotros también hicimos como tarjetas verdes y poníamos en la casa verde para los lugares públicos y rojos para los lugares privados. Otros padres decidieron hacerlo en lo opuesto, lo que sea que les funcione. Bueno, pueden usar verde, rojo, azul, amarillo, pero desde que ellos asocien que el baño de mi casa es privado y ahí puedo hacer actividades que son privadas, ¿verdad? Y en el público, que es como la sala, la cocina, pueden asociar lo que se hace en público. Y em, estas figuritas, pues aquí hay tres ejemplos y idealmente este ejercicio es el privado y público están vacíos y usted le pone fotos a su hijo y puede poner en público o puede poner el color que asoció con, con público y con privado y que su hijo ponga las actividades en cada espacio. Si él se equivoca, pues le puede enseñar como no. Recuerda que la escuela no es un lugar privado, entonces la escuela es un lugar público y ahí no puedo hacer X o Y. Entonces es muy bueno también, es como un juego también, como tenemos estas fichas y como la lotería, ¿sí? Como que trae las fichas y uno, pues simplemente es, bueno, vamos a poner esto en el lugar correcto, hacerlo como un juego, hacerlo llamativo. Obviamente estamos enseñando a través de esto, son visuales, nuevamente, estamos complementando el comportamiento, estoy complementando lo que estoy enseñándole, estoy complementando las actividades, entender que eh, me ducho en privado, cierro la puerta del baño, bueno, si ustedes lo permiten, pero si hay visita en la casa, no salgo desnudo, me he visto en privado, puedo salir en una toalla y me he visto en mi cuarto. La masturbación la pongo ahí, tocarse las partes y en público. Entonces, por ejemplo, si pone por error tocarse las partes en público, pues ahí podemos, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Ok? Em, yo les envío la historia social em, de la masturbación y lo voy a anotar aquí antes de que se me olvide, porque a muchas familias les ha servido, entonces son PDFs, documentos que pueden, eh, espero, no sean muy difíciles de, pero si ustedes tienen alguien que les puede imprimir o en la escuela les puede apoyar con la impresión, mm, podría ser de gran ayuda. Ok, entonces ahí hablamos un poco de las estrategias preventivas, ¿verdad? Hablamos un poco de anticipar, de enseñar, de mostrar un comportamiento diferente. O sea, por aquí estamos hablando de comportamiento, ¿qué puedo hacer? Eso ya es un comportamiento posterior al que estamos, del que estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, esto también es preventivo, es enseñanza. Ahora vamos a movernos un poquito al escenario de Andrea. Y ella es la que estaba tocando inapropiadamente a su compañero porque le gustó o porque quería tener un novio. Y recordemos un poco lo que hablamos hoy. Ella empezó a comportarse de manera inusual. Algo estaba diferente en ella. Entonces,
¿Qué estaba diferente? Es lo que hay que analizar, ¿verdad? Aunque ella le expresó a su mamá el por qué podría estarse comportando diferente, que es porque le gustaba a alguien, pero también está adicionalmente haciendo este comportamiento de tocar inapropiadamente. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, se llama el círculo de amistades y es un ejercicio que nos va a servir más adelante y es ayudarle a su hijo a visualizar quién está en su círculo más cercano. ¿Y por qué es importante? Porque eso también tiene que ver con los extraños, ¿verdad? Como que visualmente, y aquí uso figuritas ilustrativas, pero ustedes pueden usar fotos de personas reales, de personas que ellos asocien, eh, pero pues yo no tengo eso, entonces uso cualquier cosa. Pero a lo que voy es, el círculo azul es su hijo o su hija, y enseñarle cómo, quién está más cerca, entonces su familia inmediata, que son tu papá, tu mamá, tus hermanos, más afuera pueden estar otros familiares. Y como les digo, en nuestras familias a veces la abuelita está muy cercana o la tía, o a veces no necesariamente, pero lo que su hijo necesita es saber justamente ese círculo más cercano, por confianza, por entender quién está aquí, con quién puedo confiar, quién es un extraño de confianza, quién es un extraño que está muy lejos, ¿verdad? Enseñarle dónde estoy yo frente a mi sociedad. Y recordemos lo que hablamos de hace 8 días, socialmente empieza a importar esto en la adolescencia, o sea, quién está a mi alrededor, porque tal vez cuando son chiquitos, pues sí, como que tal vez siempre está escuela, escuela, familia, y solo veo la escuela y voy a clase y viven, o sea, la socialización a través de la etapa, de la edad, pues tiene un significado diferente. En la adolescencia es supremamente importante. Entonces, aquí es donde es importante como poner estos límites o no límite, tal vez no límite no es la palabra, pero tal vez estos líneas en las cuales sus hijos entiendan quiénes son las personas cercanas, eh, quiénes son gente frecuente y quiénes son ocasional, porque por ejemplo, una persona ocasional no tiene y no puede tocarte. Ahí es donde empezamos un poco a relacionar esto con los extraños. Todo esto son cosas proactivas, o sea, antes de. No queremos que sea muy tarde para hablar de esto. Por eso lo traemos al programa, porque en la adolescencia empezamos un poco a entender que somos en el mundo, quién está alrededor, de diferentes formas, a su forma, como les digo. Esto no significa que la forma como yo veo el mundo es la forma como ellos lo ven, pero al final viven en el mundo y tienen contacto social con gente, sea usted o sea sus otros familiares, o sea la escuela, o sea ya dependiendo qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades estén sus hijos. Entonces, aquí es donde, como les digo, el tema de las personas extrañas tiene mucha, mucha importancia. Entonces, este ejercicio, así bien en el manual, es para que ustedes con sus hijos se sienten y lo llenen y pongan una foto de él o ella aquí y pongan fotos de las personas más cercanas y usted también puede coger las fotos como en el público privado y decirle, bueno, ¿dónde queda la maestra? Puedes indicarme dónde está la maestra, qué tan cercana es la maestra. Esto no es de hacer una vez y como les dije la semana pasada, esto es de ser constante, de utilizar oportunidades para hablar del tema. Estos ejercicios solamente ayudan a reforzar un poco, como a trabajar, a empezar la conversación si es necesario, pero eh, es importante porque hablamos de los extraños y es importante que le enseñe a su hijo sobre quién se puede acercar y quién no. Esto es muy útil y vamos a ver otra estrategia que pueden combinar con este ejercicio frente a ese punto número 1 que dice enséñele a su hijo. ¿Cómo le enseño? Bueno, aquí le estoy dando una idea de cómo le pueden enseñar. Eh, si van por la calle, puede usar esta referencia y decir, bueno, el señor que está allá, ¿dónde lo ubicas? Te- ¿Quién es ese señor? ¿Puede tocarte? Puede... Esto es de reforzarles a ellos muy, muy seguido. Y ustedes tienen que tener paciencia, pero es un gran apoyo para sus hijos.
Es importante recordar sobre las partes privadas, ya vamos a hablar de eso. Tocar, ya vamos a hablar de eso. Y apoyos, vamos a hablar de eso justo ahora. Entonces, esto es una lámina y es que no estoy segura si yo puedo mostrarles esto. No sé si se ve. Em, es una lámina. Es que, ¿cómo tengo bueno, es una lámina. Se está tapando. Es una, está laminada. Es la misma imagen que tienen en el computador, pero está laminada. Y esta trae unas, si ustedes ven acá, unas pepitas rojas y verdes, que son stickers. En el programa les damos la lámina y les damos stickers rojos y verdes. Entonces, el ejercicio consiste en, ya trabajamos el cuerpo, ¿verdad? Ya trabajamos las partes del cuerpo. La muñeca tiene un bikini y el muñeco tiene como un boxer. Entonces, es una forma de visualizar las partes donde nadie los puede tocar o nadie nos puede tocar, ¿verdad? Entonces, una asociación rápida de dónde está esto, nadie te puede tocar, ni tú puedes tocar a una mujer donde tiene el bikini, ni tu mujer puedes tocar al hombre donde tiene el box o el calzoncillo o el calzón, no sé cómo ustedes lo llaman. Em, la ropa interior, ¿verdad? Entonces, eso es una asociación rápida, visualmente fácil para ellos entender las partes privadas. ¿Cuál es la función del sticker? Que ellos mismos, usted les haga el ejercicio. Esto lo hacemos en sesión, entonces no es imposible, se los aseguro. Em, Ellos deben poner el sticker en las partes en donde no los pueden tocar. Si su hijo, si tiene un hijo hombre, pues puede usar el muñeco. Si tiene una hija mujer, es una hija, puede usarlo en la muñeca. Entonces, muy importante que ellos hagan el ejercicio, porque como les digo, si usted les dice, usted está viendo que están entendiendo con dónde partes privadas. Ya sabemos el cuerpo, entonces los senos, la vagina, el pene, tal. Esas son tus partes privadas. Ahora los estamos visualizando porque ya los nombramos, ya los estamos viendo. Ahora les vamos a poner un punto rojo donde nadie puede tocar. Y el punto verde es donde sí pueden. Técnicamente tocar si quieren. Saludar, por ejemplo, si quieres saludar a un amigo del colegio, te puede tocar la mano. Sí, le puedes dar la mano y usted puede enseñarle el gesto. Te puede tocar el brazo. mm, pues seguramente sí. Un abrazo. ¿Quién te va a dar un abrazo? ¿Verdad? Entonces, este ejercicio me gusta mucho en realidad, creo que es bastante práctico, es bastante visual, es bastante em, para ellos, para ustedes saber que ellos entienden o saben de lo que están hablando, porque es como un quiz, es como un test en el que ellos realmente tienen que activamente poner una respuesta en el muñeco. Si se equivocan, usted lo puede corregir en el momento. Entonces, por eso es tan útil, digamos. Ahora, como les dije, lo podemos combinar con este ejercicio. Entonces, podemos usar una foto de alguien y para personas extrañas puede poner cualquier, o sea, una foto de alguien en una revista o algo y preguntarle a su hijo, bueno, vamos a hacer de cuenta que este señor de esta foto te va a saludar, ¿dónde te puede tocar? Su hijo puede decir, no, no quiero que me toque. Perfecto. Entonces haces así, es una señal, usted le enseña, es una habilidad social, saludar y hacemos así. O si su hijo no habla o tiene algún dispositivo electrónico de tecnología asistiva, pues le puede enseñar en el aparato. O si tiene fotos, le puede decir, bueno, muéstrame la foto. Bueno, algunos padres cargan con un librito de imágenes, de pictogramas. Bueno, hay muchas formas para hacer este ejercicio. Y seguramente no se tienen que sentar horas y horas al día. Pueden hacerlo de vez en cuando vean algo. eh, pero es muy importante porque eh, aquí ponemos en práctica un poco todo y nos aseguramos que nuestros hijos entiendan por lo menos qué son las partes privadas y que nadie los puede tocar y que ellos no pueden tocar a otros, ¿verdad? También tenemos que
enseñarles que tanto mi cuerpo como el cuerpo de la otra persona no la puedo. Entonces, en el caso de Andrea, pues este ejercicio puede ayudar a decirle, bueno, vamos a, este muñeco es José, que es el niño que te gusta, pero tú no lo estás tocando en donde está el rojo y está mal. Entonces vamos a, ¿dónde puedes tocar a José? Entonces, señálele la mano o seguramente la mano es lo más adecuado. Em, Aunque en nuestra cultura está bien de pronto dar un abrazo, de pronto pasar el brazo, pero también depende de ustedes qué tanto, em, o sea, qué tanto eso sea común o no común en su familia. Entonces, obviamente cada caso depende, cada caso hay que analizarlo con detalle, pero en general esto es un ejercicio que sirve y ha servido muchísimo a los padres con los que trabajamos y ha mostrado buenos resultados. Entonces, también las escuelas, a veces si ustedes les llevan esto a la escuela, ellos les pueden ayudar a laminar del material y es algo que algunos padres hacen aquí en Chicago. También hay un centro de recursos, entonces ahí también les facilitan. Entonces, dependiendo de ustedes allá en el área, porque pues yo no conozco, pero allá en el área ustedes pueden mirar si la escuela colabora, si tienen algún centro, si tienen algún grupo de apoyo, amigos que pueden ayudarles a laminar esto y laminar cualquier otra visual, pues puede ser muy de mucha ayuda para ustedes y para sus hijos. Sobre todo hacer esto constantemente. Nuevamente, ustedes pueden usar esto, también pueden usar oportunidades, como les dije la semana pasada, cuando se están bañando, cuando tal, donde te pueden tocar, quién te puede tocar. El ejercicio del círculo es muy bueno. Juntarlos es muy bueno. Es una estrategia muy poderosa. Obviamente nosotros hacemos esto a veces en sesión con las familias, con los niños, con los preadolescentes y pues estamos para guiarlos, pero es algo que también los padres han demostrado que pueden hacer solos, por eso les digo que esto es un entrenamiento. eh, y como les digo, o sea, si ustedes pueden, y esto es más como dependiendo, la comunicación con la escuela, estar alineados con las maestras sobre todo lo que están enseñando y si la maestra pues es de las maestras chéveres, o maestros, pues también muchos apoyan estos procesos y también lo ponen en sus IPs. Y bueno, como les digo, es una negociación y es una tarea de los padres de insistir, de tratar de que esto se incluya en la educación, en el plan especializado de sus hijos en la escuela con los IPs y este tema. Ok, entonces, bueno, hay ejercicios de dónde está bien, dónde no está bien, etcétera. Eh, bueno, en el escenario 3 hablamos aquí ya estamos tocando el tema del abuso y de cómo preparar a sus hijos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es secuencial, es decir, hablamos primero del cuerpo, de los cambios del cuerpo, de lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, enseño a mi hijo al cuerpo, a la mente, y después lo pasamos al otro, entonces, dónde puedo tocar, dónde no puedo tocar, quién está en mi ambiente, y esto ya es como un nivel un poquito más alejado, ¿verdad? Porque ya es como lidiar con estas situaciones en donde los padres no tienen control, sino confían en un tercero, que pues todos confiamos que sea una buena persona. Entonces, cómo evitar y cómo, entonces hablamos un poco de identificar los extraños, hablamos de los extraños de confianza y los extraños eh, peligrosos. Entonces, nuevamente, eh, los llevo a este visual, porque aquí es donde podemos trabajar un poco, es decir, la gente ocasional, conocidos, incluso acá pueden estar las personas que trabajan en la comunidad con los uniformes, recuerda que hablamos de los uniformes. eh, y es que en el manual, o sea, tenemos un ejercicio que ustedes pueden hacer, pero creo que no lo tengo acá. Y es las fotos, también imprimir fotos de personas en la comunidad y hacer el mismo ejercicio que hicimos de público y privado, pero con, por ejemplo, gente con un uniforme, una persona cualquiera, como un supremamente desconocido, una foto de su tía o su tío,
y que ellos lo ubiquen entre esa diferenciación de en quién puedo confiar y en quién, o pues no confiar, pero digamos a quién puedo acudir o si esta persona me habla, está bien o tengo que pedir ayuda. Bueno, creo que infortunadamente no lo tengo aquí a la mano, pero es decir, yo les puedo enviar estos ejercicios prácticos o lo que imprimimos y trabajamos en sesiones para que ustedes lo intenten y se animen a trabajar con sus hijos esto, intentarlo, mirar si les funciona, si no les funciona, eh, pues esperando que al menos alguna estrategia les funcione. Esto es una historia social sobre la seguridad. Entonces, volviendo a la historia social, esta es la herramienta que también puede servir para hablar de, por ejemplo, un extraño. Entonces, si ustedes pueden mirar en esta historia, entonces lo mismo está escrita en primera persona, es decir, porque si está escrita en primera persona es más, se asocia más conmigo, ¿verdad? Como que yo lo estoy leyendo y digo, un extraño es una persona que yo no conozco, yo no le hablo extraño sin antes consultar con una persona de confianza. Para este entonces ya hemos hablado de las personas de confianza, ¿verdad? Si esa persona sabe mi nombre, esto no significa que está bien hablar con ellos o seguir instrucciones. Y esto, es decir, lo hemos visto con que los invitan a comer un helado. Eh, en, en, en otro escenario ideal, eh, haríamos un juego de roles que es como en las sesiones con los padres hacemos escenarios y hacemos juego de roles como para ayudar a su hijo a identificar. Entonces, por ejemplo, llega un extraño y te ofrece un helado y te dice que te subas al carro de él. Y entonces esto se practica con el hijo y esto lo hacemos en sesión em, para, para mirar ellos qué harían. También tenemos un juego de mesa. Es que se pueden hacer muchas cosas. Y aquí es donde les digo a los padres, ustedes pueden ser muy creativos. Esto es un juego de escalera. No sé si han jugado escalera o eso que uno bota el dado y va avanzando. Es que no sé si se puede ver. Ahí. Y se puede, y cada color tiene una tarjetita. Y la tarjetita dice, son escenarios. Entonces, por ejemplo, el rojo son los extraños, el verde ayudantes de la comunidad, el amarillo son cuidadores y el azul amigos. Entonces, por ejemplo, en el rojo dice, em, una mujer pregunta si le puedes ayudar a cargar sus bolsas del supermercado hasta su casa. ¿Qué deberías decir? Entonces es como un juego en el que estoy poniendo escenarios, estoy trabajando un poco eso de esas situaciones que pueden pasar. Esto no, es decir, esto no es, como les digo, una receta perfecta que si hago esto nunca va a pasar nada. No, pero si refuerza un poco, si les ayuda en una forma activa. eh, Ahora, también depende, como siempre les digo, el nivel en el que sus hijos entienden y que cómo me comunico yo con ellos. Si esto es muy complejo, se pueden usar otras formas, se pueden usar eh, fotos y usted mostrarle de una forma mucho más sencilla. O sea, es, como les digo, la forma como ustedes se comunican con sus hijos a diario no debe cambiar para hablar de estos temas. Solamente hay que nosotros buscar la forma y la creatividad para, si hablamos así de la escuela, pues así hablamos de no le hables a un extraño. Y muchas veces nos cuesta un poco porque es, es difícil tratar de cambiar algo que es tan normativo para nosotros como hablar, como dar órdenes, como para ajustarlo a la forma de sus hijos y la forma como entienden. Obviamente esto depende de la discapacidad, esto depende del comportamiento. Hay veces que los padres tal vez ni siquiera llegan a este punto porque sus hijos necesitan demasiado apoyo y solo están en casa. Entonces, los comportamientos con los que tienen que lidiar son netamente la autoestimulación, la agresividad. Entonces, pues yo cubro todo esto por la razón, porque en la discapacidad, en la preadolescencia caen todas estas cosas y así como a algunos les sirve la historia social de la seguridad, a otros les sirve otra cosa y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, estos son estrategias preventivas para algunas cosas, ¿ok? Ah, esta es la que yo decía, las tarjetas con nombre, foto y ubicarlo en la columna de desconocidos y extraños.
¿Qué otras estrategias existen? Entonces, el juego de roles que lo mencionamos, las historias sociales, que las ejemplos reales también es, en algunos casos sirve usar ejemplos reales, usar su propio cuerpo para enseñarle, usar una película, si están viendo película, usar ejemplos, los juegos de mesa, como les dije, el círculo de las amistades. Y voy a volver un segundito a esta imagen como para hablar un poquito más de algunas estrategias de antecedentes que pueden servir. Entonces, hablamos de las historias sociales, hablamos de enseñar proactivamente eh, el, el, el tema del cuerpo, ¿verdad? Un tema que a mí me gusta a veces hablar, y es porque hoy tenemos un poco más de tiempo, es el tema de la independencia y qué significa la independencia para ustedes. Normalmente la independencia significa, no, pues va a trabajar y va a tener hijos y va a casarse y va a vivir solo. Pero la independencia empieza desde cosas muy pequeñas en casa. Y, por ejemplo, muchas familias o muchas madres son un poco sobreprotectoras y, como les decía, el caso de la mamá que le ponía la comida y ella decidía que quería comer su hijo, sus hijos a veces pueden tomar esas decisiones y nosotros no le damos el chance. Y como les digo, no necesariamente no hay que subestimar a sus hijos frente a que puedan tomar una decisión, como elegir la comida, como elegir qué vestir. Entonces, por ejemplo, una estrategia preventiva es darle opciones, ¿verdad? Como en el momento de vestirse, déjelo que escoja su ropa. Y hay muchos padres que me dicen como, uy, yo nunca había pensado en eso, pero eso que les está dando un, una mínima, pues, una cantidad, no es que se pueda cuantificar, pero un poquito de independencia a sus hijos, que eventualmente eso se puede trasladar, tal vez, o transferir en decisiones mucho más complejas más adelante, en el momento en el que si lo invitan a algo decía si voy o no voy, o, o cosas que podrían tener una connotación un poco más adelante en su parte social, especialmente en la adolescencia, cuando, como les digo, están los grupos y yo quiero ser parte de, pero no puedo o no sé cómo, ¿verdad? Entonces, donde estén, como estén, siempre dele opciones. Por ejemplo, hay escoger la comida, escoger su propia ropa, escoger el orden en el que quiere hacer las actividades. Por ejemplo, si usted necesita ir a la tienda y después necesita ir a comprar ropa y después necesita ir al correo. Entonces, si usted va a ir con su hijo y él o su hija puede decirle si quiere escoger, si quiere ir primero acá, si usted tiene el tiempo, ¿no? Pero darle esa opción de escoger. Entonces, opciones es una tarjeta de secuencia, es algo que, digamos, si está presentando un comportamiento difícil frente a que no quiere hacer una tarea o que no quiere, dígale, es decir, hacer la secuencia. Primero hacemos la tarea y después hacemos lo otro, ¿verdad? Esa es otra estrategia de antecedente para algún comportamiento. Entonces, primero y después juegas con la tableta. Les estoy dando así ejemplos de lo que, como pueden, porque no tocamos mucho este tipo de, como de comportamientos un poco más específicos, pero eso es uno, por ejemplo, enseñar el comportamiento, hablamos de alternativas de comunicación, lo pusimos en el tema de la adolescencia frente a enseñarles qué hacer cuando pasa algo, en vez de, no sé, por ejemplo, la masturbación. Entonces, cuando sientas, digamos, las ganas, y esto es a través de enseñarle, pues en vez de tener el comportamiento, vas a retirarte, vas a ir a un baño, ese tipo de cosas, ahí podemos intervenir. Y cuando pasa, que fue el caso de Pedro, que la mamá le dijo que era ese reforzamiento que es y cómo lo podemos cambiar. Entonces, es como trabajar eh, con paciencia, analizar los comportamientos, analizar cómo usas estas estrategias, eh, hacer agendas, hacer en la pared la economía de fichas, por ejemplo, que es
Si ustedes quieren que su hijo, no sé, arregle su cuarto, ofrézcale un premio al final de la semana. Si tú logras eh, lograr un check para, no sé, tender la cama, o si tender la cama es muy difícil, alzar la ropa, o em, bañarse, o bueno, cualquier cosa. Si lo logra los 5 días de la semana, el sábado vamos a ir a hacer algo que te guste. Eso es un reforzador. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Anticipamos un comportamiento, ¿verdad? Premiamos que logre hacer una tarea de responsabilidad en su casa y no que genere algún comportamiento porque no puede ir al parque o porque... Entonces, es como trabajar por algo, premiar ese algo y evitamos berrinches porque no puede obtener ese premio, ¿me entienden? Entonces, esa es otra estrategia, pero entonces frente al tema de la sexualidad, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos comportamientos difíciles que ustedes están enfrentando hoy en día? ¿Verdad? ¿Cómo de todas esas estrategias que vimos hoy, en cuál me gustaría ahondar un poquito más? Me gustaría aprender un poquito más y, bueno, siempre me pueden enviar un email, siempre pueden contactarme si necesitan más ejemplos, más visuales. Por ejemplo, no hablamos o no alcanzamos a hablar de las emociones, la importancia de las emociones, pero tengo unas visuales que pueden también ayudar. Para cerrar, lo que me gustaría que ustedes se quedaran es, pues que todo es un proceso, ¿verdad? Que todo toma tiempo con sus hijos, todos tienen un proceso y van a un ritmo diferente. Y está bien, no todos son iguales, no todos funcionan de la misma forma, no a todos les sirve lo mismo, pero el que ustedes estén acá ya es una gran señal de que ustedes sí quieren aprender y apoyarlos de la mejor manera. Entonces, es un proceso. Esto de la sexualidad es un proceso, es de paciencia, es de pasar, es decir, de decir como, uff, no quiero hablar de esto, pero me toca. Em, no quiero hablar de esto, pero es algo que debo hacer porque puede evitarle a mi hijo meterse en un problema. Puedo tratar de usar estos recursos y requiere tiempo. Y número uno, ser constante. Esto no, como les digo, no es de tratar de una vez, no es de hablar una vez, esto es de ser constante, independiente, o sea, donde esté su hijo hoy en día, si tiene 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, eh, 30 años, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar estas conversaciones, nunca es tarde para traer la conversación, para motivarlos a trabajar en estas cosas, para enseñarles formas diferentes, para ayudar a entender para ellos qué significa tener un novio, tener una novia, para entender por qué están presentando estos comportamientos, buscar recursos y apoyos. Bueno, ustedes están allá aquí y espero que los apoyos pues puedan ayudarles en su vida diaria, en su vida cotidiana. Este taller no es, mejor dicho, que ahora no, pero pueden ayudar en cosas pequeñas, consideren el tema de la independencia, muchos comportamientos difíciles, rebeldías, vienen de una falla en esa comunicación porque no entendemos qué nos quieren decir. Entonces es como cambiar un poco el chip de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo. Estoy mirando qué pasa antes, estoy mirando qué está haciendo, estoy mirando cómo estoy reaccionando yo frente a mi hijo. em, Tener paciencia y enfocarse en la comunicación. Y como les digo, la comunicación no solo es verbal, es muchas formas de comunicar la expresión corporal, las figuras, las imágenes, los videos, todo esto. Entonces, como padres, pues hay que explorar, hay que ser creativos y bueno, pues si hay algo de lo que hoy hablamos que necesiten algún recurso en específico, no duden en escribirme. La última parte es algunas preguntas que me hicieron en un taller hace un mes, o así que también estuve haciendo sobre esto, em, que salieron, las pongo aquí rápidamente por si de pronto a ustedes también les pueden servir. Y una mamá me preguntaba que cuáles son los pros y los contras del ABA y del B BMAPP. Es complejo, ¿no? Uno es como una evaluación particular.
y bien específica que hace un profesional frente a los retrasos en el lenguaje. Y trabaja un poco las habilidades verbales, el seguimiento. Lo que pasa es que seguramente sí es como muy específico y tal vez no es tan aplicable así como lo estamos hablando hoy en día. Entonces tiene que ser lidiado por un profesional y se puede trabajar en la IP, pero bueno, yo diría que es un poco complejo y tiene unos objetivos bastante específicos, entonces como que limita un poco la aplicabilidad fuera de el ABA. Es un poco controversial a veces porque como hablamos un poco del comportamiento anteriormente, la, el post-comportamiento también usaban el castigo. Y el castigo puede ser, yo retiro algo que le gusta a mi hijo, eso es un castigo, porque le estoy quitando algo que le gusta, o le pego, o le agredo. Entonces, muchos terapistas antes, y bueno, hoy en día también un poco, eh, tienden a cambiar los comportamientos de muchas personas con discapacidad a través del castigo. Entonces, eso lo único que hace es traumatizar a la persona. Entonces, muchas personas con autismo y pues digo el autismo porque es lo que más se usa para el autismo, pero personas que reciben este tipo de terapia y han sido como tratadas de una forma que no es apropiada, dicen que el ABA trata de cambiarlos y de modificarlos y modificar sus comportamientos. Entonces, tal vez el ABA es controversial porque está mal aplicado, pero también depende del terapista que lo está aplicando. Si es una persona que entiende un poco más, que pone en el centro de todo a la persona con la discapacidad y entiende sus fortalezas y trabaja en estos comportamientos difíciles de una forma que no es agresiva, que no lo traumatice, pues creo que también tiene mucho que ver la controversia en el cómo nosotros estamos entendiendo el ABA y cómo lo estamos aplicando y cómo estamos poniendo a la persona como un ser humano, ¿verdad? Que simplemente necesita apoyo en algunas cosas, pero no necesitamos cambiarla a las malas. Entonces, esa es un poquito la controversia del ABA, pero siempre los invito a ustedes a que pregunten si tienen acceso, no sé, en California si el ABA es parte en Illinois no, entonces los padres no tienen mucho acceso, pero siempre es importante preguntar, siempre estar involucrados en el proceso, preguntar los objetivos, cómo están trabajando, ya más o menos ustedes entienden, espero, cómo funciona y no tienen que entrar en datos muy técnicos, pero sí entender el objetivo, cómo estamos trabajando este comportamiento, se está trabajando con qué estrategia, etcétera. Otra pregunta era, ¿qué se hace en caso que un joven especial quiera tocar un joven menor que él? Eso lo hablamos, es decir, no hay que justificar, porque muchos padres a veces me dicen, no, pues que como tiene discapacidad no importa. No, no, sí importa y se va a meter en problemas igual que cualquier persona. Es educación. Muchos problemas relacionados con la sexualidad, con el tocar, con el abuso, es educación. Y muchas veces en cortes y todo se pregunta, bueno, ¿y la familia trató este tema? No, no, no se trabajó este tema. Y se puede evitar muchos inconvenientes enseñándole con las figuritas. No se toca aquí, no tocas al otro, le pides permiso. eh, en poco apoyarles con esas líneas sociales que son muy delicadas. Entonces, ¿qué se hace en caso que un joven especial quiera tocar? Pues enseñarle que no puede tocar absolutamente a nadie y nadie lo puede tocar a él y que eso está mal y que puede tener consecuencias y se puede usar las... eh, bueno, persona me pregunta que yo quisiera ayuda visual aquí en mi área. Bueno, esto es en Chicago, que no lo quité, pero tal vez en su área y tal vez ahí sí, no sé, Selene o Patricia pueden ayudarles con eh, los recursos específicos en el área, como siempre usan la escuela como un recurso, esa técnicamente deberían ayudarlos. Pero nuevamente, no quiero ahondar en temas de los estados porque no sé California cómo funciona, entonces, pero podría ser un buen punto. ¿Cómo se le habla a un adolescente que se masturba a diario, pero no en exceso? Bueno, hablamos la semana pasada. ¿Cómo ven ustedes el tema, o sea, frente a sus valores, sus creencias, qué tanto eh, lo quieren ver como algo que es natural y que se permite, pero en ciertos lugares y bajo cierta frecuencia? Como les digo, yo no les digo que sea, lo recomendable es entender que esto es un comportamiento común en
los adolescentes, con y sin discapacidad. Pasa. Cuando sea en exceso es cuando hay que tal vez ponerle un poco más de cuidado porque el exceso, como les digo, puede ser o una ansiedad o algún tema eh, de salud mental o pueden tener algún brote, les pica o están, puede ser falta, a veces por falta de higiene puede haber alguna piquiña, alguna cosa, entonces, bueno, este era un caso que creo que la niña maltrataba a los gatos, entonces las historias sociales sirven para enseñarles pues lo que implica lastimar a un animal, que un animal siente. em, a veces la reciprocidad, si digamos la niña pellizcaba al gato, entonces simplemente hacerle a la niña un poquito como para que ella entienda que el gato le duele. A veces sirve, o sea, no vamos a coger a pellizcarlo, ¿verdad? Pero simplemente es darle, o sea, suave y decirle como esto le duele, así como a ti te puede doler, al animalito también, y tal vez sensibilizarlo un poco en ese sentido, porque a veces ellos creen que no sienten, entonces simplemente como hablamos de la empatía y de la reciprocidad al principio, pues este era un caso bastante particular. Ah, mira, aquí tenía las herramientas de el primero y después, eh, que sirve, es una estrategia de anticipación. Entonces se le dice, primero hacemos esto y después lo otro. En este caso creo que con el gato vamos a trabajar que si la niña podía abrazar al gato sin lastimarlo, después le dejaban tener más tiempo el gato, pero a lo que medio lastimar al gato se le quitaba. Entonces primero vas a cogerla y la vas a abrazar y después puedes tenerla ahí en el sofá. Entonces era algo así más o menos lo que estábamos trabajando, digamos, ese comportamiento de agredir a los demás. Bueno, la disponibilidad de mis servicios. ¿En qué punto o evento se considera abuso sexual? Bueno, desde el acoso, el abuso o la violación, que es el caso más, digamos, extremo. ¿Cómo pueden probar si hay sospecha de abuso sexual? Pues hay que llevar a cabo una investigación. Si hay sospecha, lo más importante es ya acudir a las autoridades. En este caso, si alguien quiere poner cargos, pues se puede ir a la oficina del procurador de California o de la ciudad en la que estén. Em, bueno, alguna terminología em, que pueden confundir. Bueno, aquí em, de los diagnósticos, bueno, no sé, aquí tal vez necesitamos un poquito más de tiempo, pero lo relacionado con la ansiedad, por ejemplo, que es el obsesivo compulsivo, cuando las personas se vuelven muy obsesivas, el ADHD, que es cuando tienen dificultad para poner atención o son muy activos, ADD, solamente la atención, PTSD es el estrés postraumático, cuando hay un evento traumático y los efectos que tiene eso en sus hijos. eh, Todo este tipo de casos, si de pronto alguno de estos casos, o ustedes ven que sus hijos están presentando cosas particulares muy intensas, siempre es importante acudir a un psicólogo o a alguien, a un pediatra o alguien que pueda evaluar un poquito más estas conductas que ustedes estén notando que estén sucediendo constantemente, progresivamente y intensamente, porque nuevamente en la adolescencia y hoy en día en general la salud mental es algo que hay que ponerle cuidado y a veces nosotros no le ponemos mucho cuidado y ustedes también, padres, la salud mental es un tema que hay que estar muy pendiente porque si ustedes no están bien, es muy difícil que puedan cuidar 100% de sus hijos o sus hijas. Entonces, no está mal hacer un chequeo de salud mental de rutina, hacer ejercicio, sacar tiempo para ustedes. Yo sé que siempre me miran como, ay, pero ¿de dónde? Pero es muy importante, así sea una hora, que hagan, no sé, yoga, caminen, también pueden hacer actividades que involucran a sus hijos, como salir a caminar, montar en una bicicleta, bueno, lo que ustedes, pero mantener ese ejercicio o actividad que pueda equilibrar mucho la ansiedad y el afán con el que vivimos a diario. Y ustedes también con el estrés que viven con todas las actividades con sus hijos, tratando de llevar tantas actividades a cabo al tiempo. Siempre recomendamos, de hecho en el programa tenemos una sesión de solo salud mental y hacemos relajación, hacemos
cartas de desahogo, porque la salud de ustedes es prioridad cuando están cuidando de alguien más, entonces siempre mantener eso en mente. Y bueno, aquí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues yo sé que esto es muy rápido, pero es lo que pudimos lograr en 4 horas de charla. Ojalá fuera más. Espero que algo les haya servido y bueno, pues si tenemos un par de preguntas, tal vez podemos abordarlas, Selene, si no, eh, tú dirás. Sí, gracias, doctora Mariana. Sí, tenemos varias preguntas aquí. La primera es un comentario, nos dice, yo utilizo refuerzos y consecuencias. A veces refuerzos dejan de ser motivadores, pero quitarle el iPad ayuda a ayudar el comportamiento positivo. Entonces, un chip que nos comparte esta mami. También Ok. tenemos otra pregunta que nos dice, mi problema de comportamiento es al cambiarla, me imagino que a la hija, para ir a la escuela y su pamper se molesta mucho y la patalea. Ujú. Le molesta el cambio del pañal, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces sería interesante saber qué le molesta sobre el cambio del pañal, que la muevan, que la toquen, que como tratar de entender un poco más a fondo. También se puede intentar, como vimos en tal vez ofrecerle algún, no sé si han intentado algún refuerzo, como visualmente mostrarle, primero te cambio el pañal y después algo que le guste mucho, que le motive y que le llame la atención. Eh, También se le puede explicar con imágenes eh, por qué es importante cambiar el pañal. Eh, Se puede tal vez intentar, o sea, yo lo intentaría buscando un reforzador como que la motive a que, bueno, si me cambian el pañal, eh, puedo obtener algo. Esa podría ser una estrategia. No sé, pues la niña, ¿qué, qué tan, qué tal podría servir como una historia social para explicarle el pañal, por qué el cambio? No sé si la comunicación como sea, por eso a veces estos casos es bueno mirarlos como en detalle. Se me ocurre que se puede ofrecer un reforzador, porque ya sabemos que por lo menos identificamos que el cambio del pañal es lo que la altera. No sabemos exactamente qué sobre el cambio del pañal la altera, pero tal vez si encontramos algo que le guste mucho o algo novedoso, algo... em, explicarle primero, o sea, o ponerle en la rutina primero el pañal, después hacemos algo muy, y después vamos a la escuela. Podría servir, tal vez en el primer intento o en el segundo intento no va a funcionar, pero como hablamos de ser constante, podría funcionar. No es común el tema del pañal con algunas personas con discapacidad, entonces, claro, seguro la molestia o el tacto de pronto es lo que bueno, no sé exactamente, pero tratar de motivarla a ver el cambio de pañal como algo no tan, como algo que trae una buena consecuencia podría ser una buena estrategia, pensaría yo. Obviamente hay que mirarlo más a fondo, pero Muchas gracias, doctora Mariana. Tenemos una mami que también nos comparte que también para ella es difícil y que su hija o hijo va a tener 8 años. Y también nos llega otra respuesta de esa mamá que nos había compartido sobre el pamper, que ella trata de ponerle el iPad y todo y no funciona. Y la historia detrás de esto es de que la niña tuvo una cirugía y la mamá era la que la curaba y mamá piensa mm, que es un trauma para ella. claro, puede ser, sí, puede ser que lo asocie con el dolor, seguro si después de la cirugía tenía algún dolor em, y ahora pues es un trauma, pero obviamente no, lo que mencioné al final del estrés postraumático pues no llega a ese, seguro sí es un estrés de la cirugía,
el trauma que le generó y pues yo creo que sí, sí se puede intentar en casa tratar de motivarla o de lo contrario, yo sí creo que es importante llevarla a un profesional que pueda tal vez ayudarle a desasociar la cirugía eh, con que la mamá la cambie. O sea, es posible que, sí, es muy probable que haya generado como ese miedo y ese trauma a la mamá y el cambio. La mamá de la curación, la mamá y dolor, está asociando eh, esas cosas y desasociar es algo bastante complejo, entonces tal vez, em, es decir, le está generando incomodidad a ella, entonces yo creo que eh, sí hay la posibilidad de trabajar con un psicólogo o alguien que pueda ayudarle a hacer esa desasociación, pues tal vez ahí podría ser como parte de la solución al problema. Y también ella también, ¿alguien más la intenta cambiar? Es que hay muchas preguntas que se me ocurren en este momento, pero pues ese sería mi consejo como así rápidamente. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos preguntitas más aquí que han llegado y las trataré de hacer breves. La primera es buenas tardes, muchas gracias por la información. El problema con esta niña es de que ella tiene que levantarse para ir a la escuela y ningún método le ha funcionado para que ella quiera. Parece que no quiere despertarse para ir a la escuela y es un comportamiento que sigue pasando. ¿No le gusta madrugar? ¿No le gusta ir a la escuela? ¿No le gusta, ok, o ir Que levantarse para ir a la escuela. Entonces, parece que levantarse? el problema es quizás saber que entre semana va a ir a la escuela y los fines de semana quizás no sea tanto un problema. Mm. No tengo tanta información. Es saber es saber que tiene que levantarse para ir a la escuela. Ningún método le ha funcionado. Wow, ese sí es un problema que no le gusta ir a la escuela. Eh, sí, qué difícil. Y bueno, también quisiera saber qué ha intentado la madre, es decir, ha intentado, o será que hay algo en la escuela que no le gusta o simplemente levantarse. Eh, sí, es un caso de analizar un poco más a fondo. No sé si tal vez entre el fin de semana, no sé, hacer una agenda, ponerlo, como hablamos, es que me hubiera gustado hablar un poco más de la economía de premio, como a- acumular, digamos, ir a la escuela los 5 días para el fin de semana recibir un premio grande, por ejemplo, se podría intentar. Yo creo que este tipo de casos es de analizar mucho, intentar una cosa, tratar la otra, intentar hacer la agenda, intentar en el fin de semana, intentar, lo que les digo, hacer el chequeo de los 5 días de ir a la escuela, ofreciendo un premio significativo para ella. O sea, podría ser muchas cosas, realmente no sabemos si no le gusta es ir a la escuela como tal o no le gusta levantarse en general o lo que implique, o sea, o la escuela, cómo se comporta ella en la escuela o si es el solo hecho de no querer levantarse. O sea, es de análisis y por eso a veces se me hace un poco difícil responder las preguntas y no lo hago por no responderlas, sino porque cada caso es tan particular, cada individuo, cada uno de sus hijos es un ser único y cada uno tiene cosas que seguramente no va a tener otra persona. Entonces, em, lo que yo creo es que cuando intentamos todas estas herramientas y nada funciona, creo que sí hay que acudir a alguien que pueda, digamos, analizar el caso de cerca, que pueda, porque sí, así es un poco más complejo, pero em, sí, es un poco difícil resolverlo, descifrarlo aquí, pero se me ocurrirían les voy a enviar la visual de la economía de fichas y de pronto pueden, creo que la imagen habla por sí sola y poder intentarlo, ¿por qué no? Buscar entender un premio significativo para motivarlos
a hacer este tipo de cosas. Como les digo, esto es de creatividad, de intentar esto, de intentar otro, de buscar, de no rendirse ante sus hijos y buscar apoyo. eh, y yo sé que requiere mucha paciencia, pero es, es lo que hay. De nuevo, doctora Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por compartir toda esta información. Sé que, como usted dijo, es muchísima información en muy poquito de tiempo y podríamos quedarnos aquí horas, quizás 1, 2, 3 días platicando de esto. Es un tema muy extenso. Gracias, Selene. Buenas noches para todos. Les agradecemos a nuestros patrocinadores por los fondos para hacer estas presentaciones posibles y gratuitas para las familias. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y a la doctora Mariana por presentar. Les quiero recordar que visiten nuestra página web para más información, presentaciones grabadas y más recursos.